Hoy vas a dominar los logaritmos, que lo flipas. La palabra logaritmo ya es de por sí una palabra estomagante. Pero no le tengas pereza a ninguna nueva estructura matemática, ya que te prometo que los matemáticos han inventado todo el edificio de las matemáticas con la intención de ayudar a la humanidad. Lo primero, ¿qué es un logaritmo? Un logaritmo es un exponente. De toda la vida hemos crecido con que 3 elevado a 2 es igual a 9, ¿verdad? Pues ese 2 es el logaritmo. Los matemáticos le ponen palabras raras a las cosas por puro postureo, por puro corporativismo. Y también, desde pequeñitos, sabíamos que el número 3 se le dice base, ¿a que sí? Pues a partir de ahora diremos el logaritmo, el exponente, en base 3 de 9 es 2. No lo olvides, esa es la secuencia. El logaritmo, el exponente, en base 3 para que nos dé un 9 es 2. Binnacle Project. Pero antes, un minuto de historia que nunca viene mal. Mira, los logaritmos fueron inventados en torno a 1614 por el matemático británico John Napier. Este hombre se encontraba teniendo que hacer muy largas multiplicaciones para sus estudios de trigonometría y se preguntó, ¿no podría inventar una nueva herramienta matemática para, en lugar de tener que hacer las multiplicaciones con lo largas que sabemos que son, poder convertirlas en sencillas sumas? Y la encontró, los logaritmos. Mira, aquí tienes una sencillita tabla en la que en la fila primera te he representado unos números cualesquiera y en la fila de abajo te he representado sus logaritmos, sus exponentes, en base 2. Por ejemplo, 8 es 2 elevado a 3. 64 es 2 elevado a 6 y así sucesivamente. Entonces, utilizando esta tabla, si tuvieras que hacer 16 por 64, en lugar de hacer la multiplicación de toda la vida, sería tan sencillo como 2 elevado a 4 más 6, es decir, 2 elevado a 10, 1024. Evidentemente, hoy en día ya no utilizamos las tablas logarítmicas para hacer multiplicaciones, pero tienes que tener perspectiva histórica. Estamos hablando de 1614, donde no existía la calculadora. Por lo tanto, es nuestra obligación tener la humildad suficiente para no reírnos de aquellas personas, sino al contrario, honrar sus logros, que son los que nos han traído hasta aquí. Y ahora, empecemos. Toma papel, lápiz, lo que necesites para tomar nota de lo que viene a continuación. Y empezamos con la definición de logaritmo. Binnacle Project. Tal y como te decía hace un momento, 3 elevado a 2 es igual a 9. Y te dije que 2 es el logaritmo, lo que antiguamente llamábamos exponente. Pues mira, vamos a decir lo siguiente. El logaritmo, el exponente, en base 3, que es la base, para obtener un 9, es ese 2. El logaritmo bla 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 es 2. Con lo cual, hagamos universal esta fórmula. El logaritmo en base a de b para obtener c es lo mismo que a elevado a c igual a b. Míralo despacito, medítalo un segundito porque este cambio muchas veces lo vas a necesitar en cualquier ejercicio. El logaritmo en base a de b es igual a c. Eso es lo mismo que a, la base, elevado al número que está al otro lado del igual, c, es igual a b. De la misma manera que en el ejemplo numérico, 3 elevado a 2, que es lo que está al otro lado del igual a 9. Hazle una fotito mental a esta estructura porque estás ante la definición de logaritmo. Y ahora, un poquito de nomenclatura. A minúscula es la base, tal y como te presenté hace unos minutos. B se le suele decir argumento, el argumento del logaritmo. Y C es el resultado o el logaritmo. Sé que este juego de palabras resulta al principio estomagante, pero haz una fotito mental, quédate con el movimiento de estas tres letritas, A, B y C, y seguimos camino. Binnacle Project. Cuando se descubre una nueva estructura matemática, es necesario conocer las propiedades que tiene, porque es el andamiaje sobre el que vamos a trepar. Así que aquí te voy a pasar las propiedades de los logaritmos y también de propina un poquito las demostraremos, que parece que se ha perdido en matemáticas la costumbre de demostrar las cosas. Aquí las tienes. Estas son las típicas propiedades matemáticas de los logaritmos. Empecemos por la primera de ellas, que no te dé cringe. Dicen, logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y es el logaritmo en base a de x por y, es decir, multiplicar los dos argumentos. ¿Qué te parece si intentamos demostrarla entre los dos? A ver si nos sale. Mira, dicen, oye, ¿cuánto es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y? Pues
Hay diferentes maneras de hacerlo, pero quizá la más sencillita podría ser: llamemos a esta primera patata m y a esta segunda patata n. Y resulta que si el logaritmo en base a de x es igual a m, utilizando la vieja definición de logaritmo que antes te dije, esto es lo mismo que decir que a elevado a m es igual a x. Este es el movimiento. A elevado a m es igual a x. Lo apunto. A elevado a m es igual a x. Y lo dejamos aquí reposando. Y de aquí lo mismo. Si decimos que el logaritmo en base a de y es igual a n, pues también con la definición de logaritmo, a elevado a n será igual a y. Y ahora la idea feliz es: vamos a ver qué es x por y. X por y es igual a elevado a m por y, a elevado a n. Que esto, usando las viejas propiedades de las potencias, es lo mismo que a elevado a m más n. Por lo tanto, esta estructura que tenemos aquí, que viene del mundo de las potencias, si la devolvemos al mundo logaritmo, esto es lo mismo que decir que el exponente, el logaritmo, en base a, para obtener xy, x por y, es igual a m más n. Te lo repito, m más n. El exponente, el logaritmo, en base a, para obtener x por y, es igual a, aquí lo tienes, al exponente, m más n. Y resulta que m más n es precisamente el logaritmo en base a de x, logaritmo en base a de x, más n, el logaritmo en base a de y. El logaritmo en base a de y. Con lo cual has visto como ante la pregunta de ¿qué es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y? Es el logaritmo en base a de x por y. ¡Voilà! Dale vueltas poquito a poco a esto de los logaritmos. No los cojas con pereza, ¿eh? En el fondo hay que utilizar solamente viejas operaciones con potencias, pero ojalá seas tú capaz de imitar también esta humilde demostración o a lo mejor hacer tú la tuya. Y mira, vamos a la segunda. Dicen, el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y es el logaritmo en base a de x partido por y. Es muy fácil de memorizar. Cuando la anterior tenía una suma, los argumentos se multiplicaban. Y ahora, cuando tenemos una resta, los argumentos se dividen. Por cierto, ¿te atreverías a demostrarla? Nunca te creas nada en matemáticas, que a lo mejor te la estoy colando. Intenta demostrarla como hicimos en la anterior. Siguiente. Dicen, el logaritmo en base a de x elevado a n es igual a n por el logaritmo en base a de x. ¿La demostramos? Mira, esto también se puede hacer de varias maneras, pero quizá la primera que se me ocurre es, ante la pregunta de ¿cuánto es el logaritmo en base a de x elevado a n? Esto es lo mismo que el logaritmo en base a de x por x por x n veces, ¿verdad? La definición de lo que es una potencia. Y si aplicamos la primera propiedad, que por cierto ya está demostrada, estos productos los podríamos abrir así. Logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de x. ¿Cuántas veces? N veces. N veces. Y esto naturalmente es lo mismo que n por la patata que estamos sumando, que es la misma todo el rato. Logaritmo en base a de x. Con lo cual, fíjate lo importante que es ir montando bien este edificio, que las primeras propiedades elementales, pero que sean fuertes e irrefutables, porque sobre ellas se edifican muchas más. La siguiente te la pongo por puro postureo, pero naturalmente se podría deducir de la que acabamos de charlar. Mira, si nos preguntan cuánto es el logaritmo en base a de la raíz enésima de x, de la raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, etc., esto lo podríamos poner como cuando éramos pequeños, logaritmo en base a de x elevado a 1 partido por n.
Y como hemos visto en la propiedad anterior, este exponente se puede caer aquí delante. 1 partido por n por el logaritmo en base a de x. ¡Voilà! La siguiente es lo que suelen llamar un cambio de base. Es una expresión en la que tenemos a la izquierda logaritmo en base a, pero nosotros tenemos tablas o información o la tecla de la calculadora que solamente nos da logaritmos en base 10 o logaritmos neperianos, que luego al final te los presento formalmente. El caso es que si nosotros estamos ante una base a, que no tenemos acceso a sus logaritmos, y sin embargo, gracias a la calculadora, o antiguamente las tablas logarítmicas, solo tenemos acceso a logaritmos en base 10 o logaritmos neperianos, pues podemos efectuar un cambio de base. Mira, vete haciéndole una fotito mental a la fórmula. Dice, el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base b de x también, partido por el logaritmo en base b de a. ¿Y esto en cristiano cómo se come? Pues mira, imagínate que por algún motivo nos encontramos ante la necesidad de tener que conocer el logaritmo en base 3 de 8. Y resulta que, como verás en tu calculadora, solamente dispones de logaritmos en base 10, logaritmo decimal. Pues esto lo podrías pasar por la formulita, por el cambio de base que estábamos hablando. Sería igual al logaritmo en base 10 de 8. Por cierto, este 10, como los logaritmos decimales son muy comunes, verás que no se suele poner, directamente se pone un log, partido por el logaritmo en base 10 de 3. Y toda la calculadora y tendrías el resultado de lo que necesitamos. Pero también las calculadoras tienen una tecla que se llama ln, logaritmo neperiano o logaritmo natural, pues también podrías utilizar esa otra tecla que son logaritmos en otra base que ahora te la presento. Podríamos también, si quieres utilizar esa otra tecla, decir que esto es lo mismo que el logaritmo natural de 8 partido por el logaritmo natural de 3. Si lo haces con la calculadora estas dos torrecitas, primero esta y luego esta, verás que dan lo mismo milagrosamente, y es precisamente lo que estábamos buscando. Y ya te paso las dos últimas anotaciones para acabar con esta chapa, y es simplemente muy sencillito, y es que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. ¿La demostramos? Mira qué tontería. ¿Cuánto es el logaritmo en base a de 1? Llamemos x a esto que estamos buscando. Pues pasándolo por la definición de logaritmo, a elevado a x igual al argumento, a 1. ¿Y cuál debe ser el exponente, el logaritmo de cualquier número para obtener un 1? Ese número debe ser 0, con lo cual el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Y última anotación, pero a veces se sucede y es muy sencillita. El logaritmo en base a de a es 1. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 2 es 1. El logaritmo en base 5 de 5 es 1. El logaritmo en base 10 de 10 es 1. Y su demostración es tan sencillita como pensar que ¿cuánto es el logaritmo en base a de a? Pues igual que antes, llamemos x a esto que estamos intentando conocer y pasémoslo por la definición de logaritmo. A elevado a lo del otro lado del igual, elevado a x, igual al argumento, igual a a. Y evidentemente x tiene que ser 1 para que nos vuelva a dar a. De ahí que el logaritmo en base a de a sea igual a 1. Tenle paciencia a los logaritmos, tanto a su definición como a sus propiedades. No son difíciles en absoluto, son simplemente nuevos. Y esta herramienta que inventó John Napier en 1614 resulta que luego tiene innumerables aplicaciones hoy en día. Escalas logarítmicas, decibelios, dBms, pHs, POHs, etcétera, etcétera, etcétera. Binnacle Project. Y ya para terminar, te traigo aquí lo que es el logaritmo natural o logaritmo neperiano. Es simplemente un logaritmo que está en una base que no es 10, que no es 2, que no es 5, sino que es el número e. El número e, aquí lo tienes, es un número irracional perdido. Estoy seguro de que en los puntos suspensivos no eres capaz de decirme cuál va a ser la siguiente cifra decimal. De ahí que su nombre sea que es un número irracional, un número loco. Ver de dónde surge Leonhard Euler y compañía, pues da para otro vídeo, pero aquí simplemente te informo de que este número
es el más importante en matemáticas superiores. Si hasta ahora en matemáticas básicas el número más importante ha sido el viejo pi, ahora en matemáticas superiores, donde ya bailamos con las derivadas y las integrales, pues el número más importante va a ser el número e, así que aquí te lo presento. Pues los logaritmos que están en base e se les dice logaritmos naturales, típicamente también logaritmos neperianos. Y simplemente es eso, que la base es un poco fea, no son logaritmos en base 2 ni logaritmos en base 10, sino que son logaritmos en base e y son muy comunes, no les tengas pereza. Binnacle Project. Y ahora, como siempre, a la chapa que te he soltado, por fin para el vídeo vuelves sobre ideas y conceptos que yo te haya comunicado, para que esto no solamente se convierta en pura información que se te olvide, sino que se convierta en conocimiento, le toca una buena dosis de ejercicios. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer.